bendiciones y me siento muy contento de poder entrar a sus hogares. Ahora les voy a decir cómo hacer una carne asada sin gastar mucho dinero. Usted ha ido a las taquerías, ha ido a las loncheras. Aquí en Los Ángeles hay muchas taquerías, muchas loncheras. Ha ido a Tijuana a comer tacos. Los tacos no están buenos, están deliciosos, exquisitos. Pero se ha puesto a pensar, hacer una carne asada, aquí en Los Ángeles, la carne ranchera, que es una de las carnes más famosas para hacer carne asada, cuesta en el verano $9, $10 la libra. El diezmillo cuesta $7 la libra. Y hay carnes mucho más caras. Está el Porterhouse, está el T-Bone Steak, está el Prime Rib en New York, el Spencer Steak. Duraría una hora diciéndole tantas carnes buenas que hay. Pero las más famosas, le repito, es la ranchera y el diezmillo. Y usted va a las taquerías y va a la lonchera, le repito otra vez, los tacos están deliciosos. Ahí no hacen carne ranchera, ni asan diezmillo, ni asan ranchera, porque quebraría, está muy cara para hacer tacos de esas carnes. ¿Qué clase de carne hacen? Hacen carne a un precio módico. A nosotros no nos sale. ¿Por qué? Acompáñenme y les voy a decir cuál es el secreto para que los tacos les salgan deliciosos. Aquí les voy a mostrar 3 clases de carnes. Esta es la ranchera, que se llama en inglés skirt. Esta ahorita en el verano está a $9, $10 la libra. Este es el famoso diezmillo, que en inglés se llama chuck roll. Ahorita está a $6.99, $6.50. Esta es la paleta, se llama cloud steak. Esta es la más barata. Esta es la que hacen todas las taquerías. Pero si nosotros nos ponemos a hacer carne asada de esta carne, queda seca. Esta no es seca, esta tampoco no es seca. Pero las taquerías se hacen de esta y hacen de esta, quebraría, no está muy cara. La hacen de esta. ¿Cuál es el secreto? Ahorita se los voy a decir. Esta es una clase de los ingredientes que voy a ocupar. Les voy a decir, este video, disculpen, va a estar un poco larguito, pero les voy a decir cómo preparar la carne, cómo asarla, cómo hacer los taquitos y les voy a hacer varias clases de salsas. Les voy a decir cómo está todo en una taquería para que ustedes lo hagan en su casa, en su yarda, en su patio o adentro de su casa. Lo primero que tienen que hacer, voy a ocupar esta clase de especies. Miren, a mí me gusta mucho esto porque esto tiene sal, ajo, pimienta y hierbas exóticas. Usted puede usar sal, ajo y pimienta si no tiene esta clase. Primero que debe hacer, agarrar su bandejita, eche sus especias de la que a usted le guste, ponga su carnita así, mire. Vamos a ponerla así. Después le vuelve a poner quedito, poquito, como usted quiere echarla. A mí me gusta nomás así, este es al gusto mío, poquito. Le exprime un limonito. Un limón amarillo o verde, el que usted quiera, o puede ponerle lima, naranjas de árbol. Le vuelve a poner ahí. La vuelve a preparar. Esto no ocupa ponerle cerveza, ni coca, ni nada. Esas cosas son pura creencia de la gente. Usted póngase a pensar, le echa cerveza, le echa soda, le echa muchas cosas. Todo el líquido se va para abajo y no queda eso bueno. Esa es mi opinión. Mire. Mire. Ahí nomás prepárela. Mire, se la estoy preparando para que vean. Ahí está la carnita, bien preparadita, con sus especias. Mire, le echa su limoncito. Después de su limoncito, por eso les digo, este video está un poco larguito, porque les voy a decir detalladamente cómo hagan todo estilo taquería. Y poquito oreganito, mire. Nomás que le dé un toque fino, estilo El Milusos. Es todo lo que ocupa. No ocupan echarle cerveza, ni naranja, ni nada. Poquito limoncito, las especias y poquito oreganito. Es todo lo que se ocupa. Como les dije, les voy a pasar 2 salsitas. Una salsa roja que no enchila
Esta nomás es para muchas mujeres o muchos hombres que no les gusta el picante. Nomás es salsa roja para darle un sabor típico del Milusos. Corte su tomate a la mitad para que está más rápido. Un cuartito de cebolla, un chile pasilla, chile negro, el que sea. Ya le quité las semillas y recuerde todo lavadito. Una hojita de laurel y un cuartito de ajito. Les voy a hacer una salsa enchilosa amarilla. Mucha gente se pregunta, ¿una salsa amarilla? No hay salsas amarillas, sí hay. Nomás hay que saberlas hacer. Ocupo chile güerito. Yo lo voy a hacer poquito. Ocupo cebollita, un cuartito de cebolla del color que sea. Media cabecita de ajo. 2 hojas de laurel. Y un bell pepper o un chile de campana amarillo. Un amarillo, mire. Le quita toda la carnita. Le pone aquí. Esto lo tira. Esto va a ir molido en pedacitos nomás y se pone a cocer. Vamos a los rabanitos, ya están lavados, mire, córtelos a la mitad, estos grandotes en 4. ¿Para qué los corta en 4? Para que le rinda, mire, ahí nomás así. Ahora les voy a decir cómo picar la cebollita y el cilandrito, porque unos taquitos sin cebolla y sin cilantro no son tacos. Miren, cebolla agarre la que quiera. Yo usé la morada porque la morada me gusta más a mí. Usted puede usar de la que usted quiera. Pasamos a picar el cilandrito, mire. Y recuerde lo que dice Sergio el Milusos. Píquelo con cuidado, quedito, no se vaya a cortar porque no hay aseguranza. Les voy a preparar una salsita a mano. Esto sí debe llevar cebolla morada. La debe picar en rebanaditas, mire, así como va. Esta no va picadita. Va en rebanaditas, así como se está mirando. Ok. Esto va a un ladito. Lleva chile habanero, así. Este chile habanero, para la gente que le gustan los tacos con demasiado picante, le da un saborcito. Pero ¿qué estilo? Estilo el Milusos. Como verán, ya le piqué su cebollita morada en medias lunas y su chile habanero. Ahora exprímale unos limoncitos. Del amarillo, del verde, el color que usted quiera, mire. Yo le voy a exprimir 2 limones enteros. Usted exprímale 1 o 2, como usted guste. Y esto se le pone cualquier cosita de sal, mire, cualquier cosita. Nomás así, lo va a revolver y déjelo unos 20 minutos y ya está listo. Ahora les voy a decir cómo hacer un guacamole, mire. Agarre su tomatito y lo pica en rebanaditas. Ya que está en rebanaditas, lo va a picar así, mire, bien finito. Así bien finito para que se vea bonito. Mire, finito, finito. Vamos su cebollita para echarle al guacamole. A mí me gusta poquita cebollita. Pica la cebollita finita, mire, finita. Y como les vuelvo a repetir, hágalo quedito. Pica su cebolla bien finita. Pica su cilandrito, mire, bien finito. Con ese cilandrito está pues. Yo no me voy a hacer guacamolito para 3, 4 personas. Y lo más seguro que nos cae la suegra. Porque la suegra nunca falla en ninguna fiestecita. Pero ¿qué puedo hacer? Es mi suegra la que quiero mucho. Mire, le echa su cilandrito. Corto el aguacatito. Con una cuchara lo agarra así, mire. Con una cucharita. Mucha gente no se sabe este truquito. Este truquito lo sacó el Milusos. Mire, rápido, con la cuchara. El aguacatito debe estar ni muy maduro ni muy verde. Mire. Y como este que está un poquito verdecito, córtelo en pedacitos. Mire, para que se le haga más fácil. Porque hay unos aguaquitos que se ven maduritos, pero no están. Ahora póngale la salsita al gusto, mire, nomás poquita, ahí calcúlele. Calcúlele y ya lo mueve para que esté el guacamole. Listo. Ya se fijó, mire, no tuve que gastar tanto aguacate. Un aguacate y un cuartito, mire todo lo que saqué de guacamole. Esto es guacamole estilo taquería. A usted si le gusta mucho aguacate, póngale mucho aguacate. Yo se lo estoy haciendo estilo Tijuana, estilo las taquerías, estilo las loncheras. Este guacamole está listo. Como verán, aquí está la salsa rojita. Esa ya está hirviendo, ya pasamos a apagarle.
La salsa amarilla ya está. Pasa a apagarle. Ahora voy a pasar a moler la salsa roja, la que no enchila para nada. ¿Ve lo que le eché? Poquito del mismo jugo donde usted coció los productos o los condimentos para hacer su salsita roja, póngale poquito. En lo, como siempre les digo, y la pone. Ahora, échale poquito orégano y poquito tomate, cualquier cosita, mire. Mire, cualquier cosita así. Y le echa la sal. Ahí está. Cualquier cosita. Ahí la apaga. Y esta salsita roja ya estuvo. Aquí está igual. Vamos a usar el mismo método. La mitad de agüita de la misma que le sobró donde coció las cosas para hacer su salsa. La tapa en bajito y la pone otra vez. Le echa poquito oreganito, mire, nomás así. Le echa su salecita, este es al gusto. Poquito los tomates. Cualquier cosita nomás, mire, cualquier cosita, ahí está. Ahí está la salsita. Ahorita se las voy a presentar. Ahí está la salsita amarilla. Ya tengo mi asador bien calientito a 300 grados. Ahora pasamos a poner la carnita, mire. Esta es la famosísima carnita que se llama paleta en español. En inglés se llama cloud shoulder. Es una de las carnes más económicas que usan las taquerías, las loncheras y Tijuana. Ahorita les voy a demostrar cuál es el secreto. Hay dos secretos para que los taquitos sepan deliciosos. Ahí está la carnita asándose a la parrilla. Mire, bajito. Hácela siempre bajito, no la hace en volumen alto porque se le puede quemar y no se hace bien. Bajito. La carnita, mírenla, ahí va la carnita. Estilo taquerías, pero ¿qué estilo es este? Estilo El Milusos. Ok, como verán, ahí está la carne, bien asadita. ¿Cuáles son los secretos para hacer tacos estilo Tijuana, estilo lonchera y estilo taquería de Los Ángeles? De una de las carnes más económicas que hay. Esta carne, asarla. En cuanto esté acabadita de asar, picarla. Y las tortillitas, la agarra de dos, las pone en su mantequita, póngala con aceitito. Esto se lo estoy haciendo estilo taquería. Dos tortillitas, ahí está. Dos tortillitas. Eso es estilo taquería. Estos son los tacos estilo taquería. Póngalas en aceitito y caliente. Esos son los dos secretos. La carne acabadita de asar, píquela. De la carne la más barata, píquela. Si usted la deja que se seque, se pone dura. Por eso todos hacemos carne ranchera, carne fina. Esa no se seca, pero esta es la que usan a todas las taquerías. La carnita está acabadita de asar. Entonces, si está acabadita de asar, no se seca. Mire, no se seca. Usted la corta, agarra su taquito. Mire, qué rica está. Salsita roja que no enchila. Cilandrito con cebollita, rabanitos. Mi salsita estilo el Milusos. Chile habanero con cebollita morada y su respectivo limón. Salsa amarilla, exclusiva, estilo el Milusos. Guacamolito y sus respectivas chips o totopos para variar. Vamos a ver cómo está esta salsita. Miren nomás. Miren nomás qué delicia. Vamos a probarla. Ahorita no estamos en mi casa porque los gallos no están cantando. Y eso me da gusto porque los gallos siempre andan oliendo todo. Vamos a oler. A ver si no me da un ataque al corazón. Oh my God. Esto es algo que no lo puedo explicar con palabras, sensacional. Estos son tacos. Y todavía dice un dicho, que como México no hay dos. ¿Será cierto? Suscríbete a mi canal.
Perdone que estoy comiendo. Discúlpeme. Pero esto está sensacional. Suscríbase a mi canal. Hágame un like. Y acuérdese del pacto que tenemos. Toquemos la campanita juntos. Toquemos la campanita juntos. Suscríbase a mi canal. Y les agradezco mucho. Y como dijeron los polivoces. ¡Ay, madre!